La excavación. De forma general y en el sector de la construcción, excavar se refiere al movimiento de tierras o materiales para alcanzar el plano o nivel de arranque de la edificación, así como el acondicionamiento del suelo para recibir la subestructura o las cimentaciones. Entre los tipos de excavación encontramos al despalme del terreno que, como vimos la semana pasada, se refiere a la extracción de la capa de tierra vegetal para formar una superficie llana sobre la que construir, y que puede incluir operaciones tanto de excavación como de relleno, y puede ser realizada de forma manual así como con maquinaria ligera o pesada. En este caso, el nivel hasta el que se rebaja el terreno se le conoce como el nivel de desplante general de la obra. Después del despalme, los demás tipos de excavación dependen de la cimentación o subestructura a implementar, por tanto se dividen en las tres categorías siguientes. Puntuales. Excavación superficial de carácter puntual contenedora para cimentaciones puntuales, también llamadas zapatas aisladas. Lineales. Excavación superficial de carácter lineal contenedora de zapatas corridas que reciben cargas distribuidas de manera lineal. Completas. Excavaciones superficiales, medias o profundas en las que se necesita desalojar un área de terreno de igual o mayor tamaño que el desplante de la construcción a ejecutar. Puntuales. Excavación de zapata, que se refiere a la excavación necesaria para albergar una zapata aislada, y consiste en una excavación de relativamente escasa profundidad y de la dimensión justa para poder elaborar una zapata cuadrangular. Longitudinales. Excavación de zanjas, cepas o trincheras, que pretenden albergar cimentaciones longitudinales, como una cadena perimetral para una losa de cimentación o una zapata lineal o corrida. Completas. Excavaciones amplias o completas, de un ancho y profundidad considerables y que, por lo general, cubren la superficie total, o incluso mayor, a la del perímetro de la edificación. Estas excavaciones se elaboran para albergar sótanos o cimentaciones de grandes dimensiones, dos tipos de subestructuras distintos. Cada subsuelo tiene una capacidad distinta de permanecer estable durante los trabajos de excavación, y ese es uno de los principales problemas que se presentan durante la realización de estos procesos. Además de servir para diseñar la cimentación de un proyecto, la mecánica de suelos también nos brinda información respecto al tipo de suelo del terreno en el que construiremos, y ahí reside un aspecto más para la elaboración de dicho estudio. A continuación, revisaremos los tipos de suelo de acuerdo a las clasificaciones que más útiles nos resultan en los procesos constructivos, así como en las consideraciones que deberemos de tener para planear la ejecución de una obra. Tipos de suelo. Para poder realizar los trabajos de excavación de forma adecuada, segura, económica y en los tiempos óptimos, es necesario entender que, dependiendo del lugar en específico en donde nos encontremos trabajando, los tipos de suelo pueden variar, haciendo a su vez que el proceso de excavación sea distinto también en cada caso. Entonces, tenemos que los tipos de suelos, según su textura, con los que nos encontraremos durante la excavación pueden ser uno o la combinación de los siguientes: suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo limoso, suelo pedregoso y la tierra negra. Arenoso. El suelo arenoso es un tipo de terreno conformado por arena, la cual está compuesta por pequeñas partículas de rocas. Su contenido en limos y arcillas no sobrepasa el 20%, por lo que, al carecer de aglutinantes, no suele tener una estructura definida. Su textura es muy ligera y posee muy poca carga orgánica, por tanto no es un terreno fértil. Los suelos de arena son aptos siempre que la arena no tenga posibilidad de escurrirse, teniendo en cuenta que además, son muy propensos a la erosión, afectando en gran medida la cimentación y la estructura del lugar. La gran desventaja de las arenas finas es la gran susceptibilidad que tienen ante movimientos sísmicos, ya que su granulometría tiende a densificarse produciendo efectos y daños en las cimentaciones, por lo que se suelen recomendar cimentaciones profundas. Arcilloso. Los suelos arcillosos se caracterizan por el nivel de arcilla que los compone. Tienen una textura pesada y pegajosa, además de ser abundantes en materia orgánica. En mecánica de suelos, la arcilla muy húmeda o impregnada de agua debe descartarse en todos los casos. La arcilla seca solo sería utilizable si se tuviera la completa seguridad de que no tendrá contacto con agua, pero como esto es difícil de asegurar y también de impedir, no es prudente usarla como terreno de fundación. La arcilla tiene la propiedad de absorber con facilidad el agua y al ocurrir eso, se torna plástica y poco o nada resistente. En estos casos, los constructores tienden a hacer cimentaciones más profundas, ya que a medida que el suelo es más profundo, mayor es la estabilidad. Limoso. Los suelos limosos se caracterizan por el nivel de limos que contiene.
tienen una textura más fina que las arcillas y no poseen materia orgánica en su composición. Estos son suelos de grano fino con escasa plasticidad y se caracterizan por ser estériles, pedregosos y porque filtran el agua con gran facilidad. Este tipo de suelo posee una granulometría comprendida entre la arena fina y la arcilla. Al no ser un material cohesivo, presenta algunas dificultades durante las construcciones. Por este motivo, cuando se construye sobre suelos limosos requieren sistemas especiales de cimentación. Pedregoso. Los suelos pedregosos pueden identificarse a simple vista a través de las rocas y piedras de diferentes tamaños que lo componen. Este tipo de suelos es muy resistente a la compresión y en caso de que la roca no presente fisuras o estratificaciones, es el más adecuado para soportar las cimentaciones, siendo la losa un sistema bastante comunes en este tipo de suelos. Tierra negra. Por último, tenemos a la tierra negra, a la que nos referimos también como tierra fértil o apta para el cultivo. Este tipo de suelo se caracteriza por contener una combinación abundante de elementos orgánicos, entre los que se encuentran hojas, tallos, semillas, excrementos, hongos, restos de animales en descomposición, entre otros. La tierra vegetal naturalmente húmeda y la misma mezclada con arena, son aptas para soportar el peso de construcciones comunes, como habitaciones en planta baja solamente, verjas, tabiques, columnas de galerías de hierro galvanizado acanalado y tirantería de madera. Sin embargo, su contenido orgánico las vuelve poco recomendables. Ahora, habiendo reconocido los tipos de suelo por su textura, de una manera más empírica, vamos a subclasificarlos desde el punto de vista de la mecánica de suelos para reconocer la relación entre el material y su comportamiento ante las cargas impuestas sobre este. De esta manera encontramos tres tipos de suelos: los no cohesivos. Las partículas de suelo no tienden a juntarse ni a adherirse, sus partículas son relativamente grandes, también llamados suelos granulares o friccionantes. Gravas, arenas, limos. Los cohesivos. Partículas muy pequeñas, predominan los efectos electroquímicos superficiales. Las partículas tienden a juntarse, interacción agua-partícula. Suelos plásticos, arcillas, y los suelos orgánicos. Suelos esponjosos, con grumos, compresibles. Prohibitivos para soporte de estructuras de ingeniería. Turba, tierra negra. De las combinaciones resultantes de las categorías mencionadas, dependen las características específicas del material del suelo, en cuanto a su tamaño, densidad, resistencia y origen, entre otros factores, del terreno en donde se pretende realizar alguna construcción. A partir de estos criterios, surge una segunda clasificación que, en cuanto al proceso de obra, nos resulta más determinante, y que también es recuperada del análisis realizado en el estudio de mecánica de suelos. Tenemos, entonces, el tipo de suelo con material tipo 1, considerado como suelo blando y conformado por materiales como limos, arcillas o una combinación de ambos. Está compuesto mayormente por materiales finos y, entre sus características está la capacidad de absorber y liberar agua, lo que modifica drásticamente sus capacidades de cohesión según el grado de humedad que contengan, siendo propensos a presentar desprendimientos y derrumbes. El suelo con material tipo 2 también incorpora materiales finos como la arcilla, pero están compuestos en su mayor parte por grava y arena, formando un material semi-blando. Dependiendo de la composición exacta, estos suelos pueden llegar a ser muy duros debido a las propiedades aglutinantes de la arcilla en combinación con la arena y la grava, en presencia de humedad. Por último, tenemos el suelo con material tipo 3, conformado principalmente por piedra, siendo este un material de alta dureza. En el siguiente video, veremos cómo estos distintos tipos de materiales implican decisiones diferenciadas en el proceso de obra, como por ejemplo, el método o equipo con el cual realizaremos la excavación o la necesidad de elementos de apuntalamiento o entibación para contener la tierra mientras se realizan los trabajos.